Buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Feliz Navidad a todos. Todos los que no he podido saludar en esta Navidad. Y bueno, estamos una vez más aquí para alabar a nuestro Señor y vamos a cantar y seguir festejando la Navidad en este día. Vamos a cantar canciones de Navidad, canciones que recordando el nacimiento de Jesús, en el que el Dios Padre ha enviado a su Hijo para salvar a los escogidos. Y bueno, le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a seguir festejando entonces la Navidad, cantando canciones de Navidad. En la tierra canta la celeste voz, con los cielos alabemos al Eterno, le cantemos a Jesús que es nuestro bien, con el pueblo de Belén canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. Campanas por doquier que suenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños de aquí están, dejan de cantar en este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. En lo alto gloria, en lo alto gloria. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas sueco dan como fiel contestación. En lo alto gloria, en lo alto gloria. Los pastores sin cesar sus dolores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. En lo alto gloria, en lo alto gloria. Así es. Qué glorioso momento cuando Jesús vino al mundo y muchas personas se reunieron y al nacer Jesús se reunieron allí para adorarle. Ese niño
adorar a ese niño que es el mismo niño que vinieron adorando por mucho tiempo, el mismo niño, el mismo Dios que adoró a Abraham, que adoró David, el rey David, que adoraron los profetas en ese momento, pudieron adorarlo como un niño. Y es el mismo Dios que se presentó como un niño, es el mismo Dios que venimos adorando también a lo largo de los años, que adoramos todos nuestros días y que venimos a adorar también esta mañana. Y porque Él es la única razón de nuestra adoración. Y vamos a cantar esta canción y adorarle al Señor con el canto que dice: eres tú la única razón. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es, en todo tiempo debemos alabar al Señor. Y en todo tiempo, aunque sean tiempos difíciles, hemos tenido un año complicado, lo sabemos. Este es nuestro último domingo del año que nos vamos a reunir acá. Y estamos aquí para alabar al Señor por todo este tiempo que nos ha permitido disfrutar, todo este año que hemos atravesado, aunque ha sido dificultoso. El Señor ha estado allí con nosotros. El Señor nos ha permitido vivir este año con los desafíos que hemos tenido que enfrentar, y Él ha estado allí con nosotros, y por eso lo alabamos en todo tiempo, porque Él en todo tiempo está con nosotros. Dice la Biblia en Salmos 63:8, dice: y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en mis vigilias de noche, porque has sido mi socorro, y así me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Y así es, la diestra, la mano derecha del Señor
nos ha sostenido en todas las dificultades que hemos tenido. Ha estado con nosotros. Su mano nos sostiene, su espíritu nos alienta en cada situación. Y así es, como dice también el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Por tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por tu vara y tu callado es su mano, la mano de Dios extendida para nosotros. Y esa mano de Dios ha estado con nosotros durante el 2020 y va a estar durante todos los días de nuestras vidas mientras nosotros nos apeguemos a Él. En el 2021 también estará la mano del Señor. Y vamos a cantarlo con esta canción que de esa manera: tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Y la canción es muy sencilla. Vamos a cantarla para que la aprendan. Dice así: Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Vamos a subir un tono. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Díselo solo con las voces. Tu mano me sostiene, Solo la batería. tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria Otra vez, tú otra me vez. llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria Vivo solo para tú Cristo. me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Así es, el Señor va siempre de nuestro hermano, al lado de nosotros, cuidándonos en cada momento. ¿Y por qué Él nos ama tanto? ¿Por qué nos cuida tanto? Porque somos sus hijos, porque somos sus hijos, y así Él así lo ha dicho, de tal manera nos amó, que nos hizo llamar hijos suyos, dice la Biblia. Él dice que somos sus hijos, y como sus hijos, Dios está siempre al cuidado de nosotros. Y vamos a cantar esta canción que dice: yo soy quien dices que soy, hijo de Dios. Hemos sido rescatados por Él, perdonados por Él, y gracias a esa misericordia podemos estar hoy aquí. Soy yo para que el grande me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor.
su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Me resplandezca su gracia, aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogí, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy hijo de Dios, si lo soy. Y así como tu hijo de Dios, preséntale en estos momentos a tu Padre tus peticiones, tus oraciones personales. Puedes presentarse en este momento. Toma este momento de oración con Dios. Señor, te doy gracias por la nueva criatura que tú me has hecho, Señor. Pero te doy muchas gracias, Señor, por haberme hecho hijo tuyo. Oh Dios, no tengo palabras para agradecerte la nueva identidad que tú me has dado. Gracias porque dejé todo lo que era antes para ser lo que soy ahora, Señor. Y todo por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. No tengo palabras para agradecerte cómo me siento. No tengo palabras para agradecerte todas las bendiciones y todo lo que tú me estás dando. No tengo palabras para agradecerte tu presencia, para agradecerte que tú estás siempre cerca. Gracias, Señor, por extender tu mano hacia mí, pero muchas gracias por haber perdonado todos mis pecados, Señor. A ti sea la gloria en esta mañana, por siempre y siempre. Amén y amén.
Dios conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy hijo de Dios, si lo soy. Bueno, ahora los hermanos que tienen el pan y el vino, les voy a pedir que pasen adelante para ministrarnos con... Bueno, así en este mismo estado vamos a recibir palabra del Señor por medio de la persona que va a predicar, que es nuestro hermano Juanmi. Bueno, muy bien. Vamos a hablar hoy sobre un héroe de la Biblia. La Biblia llena de superhéroes. Hoy no voy a hablar del Apocalipsis como comprenderéis. Veremos a partir de 1 de año, si Dios no lo permite. Pero leyendo el Evangelio de Juan, hoy quería compartir acerca de un héroe. Un héroe cuyo nombre seguramente no nos ha sido revelado. Lo veremos después, al final. Pero que, sin embargo, es uno más de tantos héroes que aparecen en la palabra del Señor. Hoy conocemos muchos superhéroes por Marvel o por DC Comics, pero la Biblia está llena de héroes y, de hecho, el libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, pues allí tenemos una relación de héroes, ¿verdad? Los héroes de la fe. Porque los héroes bíblicos, a diferencia de los héroes que se nos han presentado en la sociedad, normalmente son héroes cuyo mérito principal fue la fe, la confianza que pusieron en el Señor. Y hoy vamos a ver precisamente un hombre que depositó su confianza plenamente en el Señor Jesucristo, pero la Biblia no habla de superhéroes en el sentido de aquellos hombres o mujeres que no tienen errores, sino hombres y mujeres que con sus errores
pudieron hacer la voluntad del Señor. Y eso es lo más llamativo precisamente de los héroes bíblicos, que son hombres y mujeres como nosotros, hombres y mujeres que tienen los mismos problemas que nosotros, si no más, que enfrentaban situaciones igual de complicadas que las nuestras, si no más, pero que ellos respondieron de manera distinta, posiblemente a cómo yo mismo pueda responder en ocasiones parecidas a las suyas. Este héroe lo encontramos en el Evangelio de Juan, como he dicho antes, en el capítulo 4 y a partir del versículo 43. Y digo que vamos a ver un héroe cuyo encuentro con Jesús no sirvió para otra cosa que, bueno, para llevar a cabo la petición que llevaba, lógicamente, pero no solamente eso, sino que además su fe salió de allí verdaderamente transformada. Él entró con una medida de fe y salió con otra medida de fe completamente distinta que no tenía nada que ver con la anterior. ¿Por qué? Porque normalmente la fe suele tener defectos, ¿verdad? Nuestra fe, mi propia fe, suele tener defectos. Esos defectos salen a la luz normalmente cuando llegan situaciones complicadas y difíciles. Es cuando nuestra fe posiblemente pensamos para nosotros mismos no da la medida, ¿no? Es como que nos damos cuenta de que no tenemos fe ni como un grano de mostaza siquiera, sino que nos falta mucho más que eso. Y yo lo que quiero resaltar de este hombre es cómo con las palabras de Jesús su fe creció. Por lo tanto, si la fe en este hombre creció y lo transformó, quiere decir que es posible que también eso ocurra en nosotros. No sé por qué situación, bueno, sí sé algunas de las situaciones por las que estamos pasando algunos de nosotros, pero no las de todos, ¿no? Pero la situación de este hombre era una situación límite, extrema, desesperante, sin esperanza a priori, a no ser que Jesús, como último recurso, verdaderamente interviniera. Sin más preámbulo, vamos a leer la historia y la desarrollamos. La verdad que ha sido una historia que me ha impresionado, una historia que conocía desde hace mucho tiempo, me imagino que como casi la mayoría de vosotros, pero la palabra del Señor no deja de mostrarte cosas distintas, vertientes distintas, en momentos determinados también, según la necesidad que haya, y el Espíritu Santo no para de traer cosas nuevas a nuestra vida que sirvan de acicate y de esperanza y de fortaleza en nuestra fe. ¿Podemos apagar este aire, por favor, que se me va la hoja? Gracias, Juan. Bueno, mirad, dice Juan capítulo 4, versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Jesús, como sabéis, era nacido en Belén, o sea, de la tierra de Judea, pero él había vivido toda su niñez en Nazaret de Galilea, por lo tanto lo consideraban un galileo. Y él llegó a Galilea, que era su propia tierra, donde no precisamente las cosas le iban a ir demasiado bien, por eso él dijo que ningún profeta es honrado en su propia tierra. Y en esta ocasión, después de haber realizado el milagro de Caná, en las bodas de Caná en Galilea, precisamente en aquella región, se marchó a Judea y allí hizo varios milagros. Y entonces digamos que su nombre empieza a ser un nombre conocido, ¿vale? Es un nombre que está traspasando fronteras y que muchos judíos de distintas regiones de Israel están escuchando a base de los milagros que están sucediendo o de lo que la gente va contando que ha visto que Jesús ha realizado. Entonces, digamos que la fama de Jesús empieza a ser, digamos, algo importante. Dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta en Jerusalén. El recibimiento del pueblo no es porque crean realmente que Jesús es el Mesías prometido, sino porque, permitidme esa expresión, era un milagrero más. En aquel tiempo los milagreros, digamos, como que abundaban. Y era un milagrero posiblemente distinto a los demás, a los que se habían conocido hasta entonces. Pero no dejaba de ser un hombre que realizaba milagros. No era esa la pretensión del Señor, no era lo que realmente él quería que el pueblo supiera que era él o quién era él. Pero
esa es la fama que estaba cogiendo, de un hombre que realizaba señales y prodigios y milagros. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué realidad es esto, verdad? Jesús ya estaba, lógicamente, deduciendo de que los judíos demandaban una y otra vez señales y prodigios para poder creer. Pero en realidad, ni viendo señales y prodigios, creyeron. Yo siempre digo, y no me cansaré de decirlo, que mucha gente reclama poder ver para poder creer. Pues yo os digo que no es cierto. Muchos vieron verdaderos milagros portentosos de Jesús y no creyeron. Vieron a Lázaro muerto y resucitado y no creyeron. Y vieron a Jesús realizar milagros tales como decirle a un paralítico, coge tu lecho, levántate y anda, y no creyeron. Por lo tanto, el ver no nos garantiza creer. El creer viene por otra cosa. ¿Sabéis qué? El creer viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, si hay alguien aquí hoy que está esperando, que está escuchando por internet, que espera ver para poder creer, Jesús ha roto los esquemas. Jesús no demanda que veas para que creas, sino que demanda que creas para que veas. Y eso es lo que le va a ocurrir a este hombre, precisamente. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas o noticias, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, el pasaje es realmente extraordinario, porque nos da detalles de un hombre que está sumido en una situación extrema, límite, desesperada. Este hombre era oficial del rey Herodes, Herodes Antipas, el mismo rey Herodes que se burló de Jesús y participó en la muerte de Jesús. Y este hombre, no sabemos qué cargo ocupaba, pero era un oficial del rey, es decir, trabajaba para ese rey. Por lo tanto, ya desprendemos de ahí que era un hombre que tenía una posición medianamente importante en aquella sociedad. Él decide que le queda un recurso, una bala, permitidme esa expresión, una bala. Esa última bala es Jesús. Y él que vive en Capernaum, una ciudad que está como a 35 kilómetros aproximadamente de Caná, de Galilea, escucha que Jesús, aquel hombre que obra milagros, está en Caná. Y él piensa que Jesús puede ser la persona que salve a su hijo de la muerte. Por lo tanto, ya vemos que este hombre, en principio, su situación es desesperada, es extrema, no tiene alternativa y su hijo está a punto de morir. Pero todo eso él lo usa y lo lleva a que Jesús puede ser una solución. Quizás Jesús pueda salvar a su hijo. La fe verdaderamente es impresionante, porque claro, si yo digo que tenemos que realizar un viaje de aquí a 30 o 35 kilómetros, pues seguramente todos saldremos ahí fuera, cogeremos nuestro coche y nos montaremos en el coche e iremos a 30 o 35 kilómetros, posiblemente más. Y nos costará, no sé, ¿qué nos costarán? 30 o 35 kilómetros que nos costará en una carretera como las que tenemos hoy día, no sé, 25 minutos, 30 minutos, quizás, ¿no? Aproximadamente. Pero claro, estamos hablando de un tiempo en que el desplazamiento o se realizaba andando o se realizaba en animales, montado en animales, o si ya tu situación era una situación, digamos, alta, pues la hacías en carro seguramente. Vamos a suponer que esta era la situación de este hombre. Realizó aquel viaje en carro. Él, como oficial del rey, pues tenía una situación que le permitía tener un carro para viajar, un carro tirado de animales.
25, 30 o 35 kilómetros, que más o menos era la distancia que le separaba desde Capernaum a Caná. Era una distancia importante, aún teniendo carro. Porque no creáis que iba por la A49. No, iba por caminos que seguramente eran caminos muy complicados y difíciles. Por lo tanto, el viaje no era fácil. Pero él creyó que Jesús podía ser la solución para su hijo. Por lo tanto, lo primero que aprendemos de aquí es que hay que dar el paso. Hay que dar el paso. No importan las dificultades. No importa qué nos pueda separar. Hay que dar el paso. Y aquel hombre lo dio. Es verdad que, como vamos a ver ahora, la fe que manifiesta es una fe que todavía necesita ser tocada, necesita ser transformada, necesita ser rectificada incluso. ¿Por qué? Mirad, a pesar de que este hombre tiene fe en que Jesús podría sanar a su hijo, siendo que su hijo está a punto de morir, hay cosas que no cree él que sean posibles o que al menos Jesús las pueda llevar a cabo. Y estas son dos. Dos impedimentos que aquel hombre entiende que pueden ser insalvables para Jesús. ¿Los detectáis en la lectura? Uno de ellos es que le pide a Jesús que vaya a su casa. Él cree que hay un impedimento desde donde está en Caná hasta donde está su hijo, Capernaum, hay como 30 kilómetros de distancia. Este hombre veía eso como algo insalvable. La palabra que aparece aquí en el griego, en la segunda ocasión, cuando le dice, la primera vez que le dice, le rogó que descendiese, y la segunda cuando le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera, en el griego es mucho más expresivo, es mucho más desesperado. Hay un ruego, hay una desesperación que aquel hombre le está trasladando a Jesús de que necesita que se dé prisa, porque el tiempo apura y su hijo está a punto de morir y la distancia es larga. Primer impedimento que este hombre ve es que Jesús desde la distancia no tiene poder para llevar a cabo aquella salvación. No sé, cuando nosotros estamos pasando por dificultades, si esto es de alguna forma trasladable a nuestras dificultades, en el sentido de que en ocasiones vemos como obstáculos insalvables para Dios. Creemos que hay situaciones que son demasiado difíciles como para que Dios pueda obrar. Hay algo que nos dice que realmente Dios lo va a tener complicado aquí. O lo hace de esta manera o tendremos un problema. Era lo que aquel hombre pensaba. Si Jesús no se desplazaba a Capernaum, tendremos un problema. El segundo impedimento que este hombre le pone a Jesús es el mismo que Marta y María le pusieron cuando su hermano Lázaro. ¿Sabéis lo que le dijeron Marta y María? Se lo dijeron además ambas. Cuando Jesús llegó, 4 días más tarde de que había sido avisado de que Lázaro estaba muy enfermo a punto de morir, cuando llegó a donde estaba Lázaro, en este caso ya fallecido, ¿sabéis que tuvo un encuentro con Marta y con María? ¿Sabéis lo que le dijeron las dos? Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús tuvo que, digamos, retocar a aquella fe de Marta y María, ¿no? Para que se dieran cuenta de que no había tal impedimento. Él es la resurrección y la vida. Él es el autor de la vida, pero aquella lección la tenían que aprender. En este caso aparece también aquí, porque si leemos entre líneas, aquel hombre lo que está apurado porque le dice, desciende antes que mi hijo muera, porque si mi hijo muere, ¿para qué vas a ir ya? Ya no se puede hacer nada, porque la muerte es el final, ya no hay nada más. No hay otra posibilidad de que mi hijo sane. Por lo que vemos, hay 2 obstáculos que aparecen en la fe de este hombre que hacen esa fe imperfecta. Nosotros hemos leído el pasaje y a priori vemos una fe perfecta.
Pero es una fe que llega a ser perfecta. No es perfecta desde el principio. Va a ser perfeccionada conforme Jesús va tratando con él. ¿No te recuerda a tu fe? Me recuerda a mi fe. Mi fe es pobre. Mi fe necesita ser rectificada, retomada, manoseada por Jesús para que mi fe vaya en aumento. ¿Por qué? Porque mi fe tiene problemas. Porque mi fe ve obstáculos donde Dios no los ve, pero yo sí los veo. Porque yo le pongo límites. Porque si la distancia es larga, primero baja para que estés allí donde mi hijo está. Y en segundo lugar, si mi hijo muere, ya no hay alternativa porque ha muerto. Nuestra fe necesita ser retocada, necesita ser aumentada por Jesús. Pero mirad, Jesús, a pesar de las dificultades que está viendo en este hombre acerca de la fe, acerca de una fe defectuosa, ¿qué está viendo en aquel hombre? Está viendo un corazón sincero que tiene una necesidad urgente y Jesús no puede pasar por alto la necesidad urgente. ¿Lo sabíais? Jesús no ignora la necesidad. Jesús no ignora cuál es tu posición y mi posición, tu estado ni mi estado. No lo puede ignorar. Si acudimos a Él, como hizo este hombre, si vamos a Él, Él no va a ignorarnos o nos va a reprochar nuestra fe defectuosa. Más bien la va a trabajar para que esa fe sea distinta cuando la situación acabe. Mirad, este hombre cometió más errores, pero a Jesús no le importaron esos errores, porque Jesús, cuando ve un corazón derretido, un corazón necesitado, un corazón que reconoce su debilidad, su impotencia, su necesidad, Jesús acude al rescate. Aquel hombre, ya lo expliqué en cierta ocasión, pero claro, esto pasa desapercibido si no conocemos esto y por eso es un detalle más de esta lectura, de cómo aquel hombre tuvo que cambiar su visión acerca de Jesús. En el versículo 47, cuando dice vino a él y le rogó que descendiese, en cierta ocasión ya he explicado y creo que lo he recordado también después y lo vuelvo a recordar hoy porque me parecen muy importantes. En el griego hay dos verbos que se usan para el rogar, pedir o presentarse delante de alguien para pedir por algo. Y son el verbo aiteo y erotao. Y tienen una diferencia fundamental. Dependiendo en el contexto en que esté y quién lo use o cómo se use, nos dice mucho acerca de la persona que lo usa. Y os explico el qué. Aiteo significa rogar o pedir, ¿vale? Erotao es exactamente igual. Es un verbo que significa pedir o rogar. Ahora bien, ¿cuándo usamos o cuándo usaban los griegos un verbo u otro? Muy fácil. Y yo creo que lo vamos a entender rápido. Si la persona a la que le hablamos es de nuestra misma, de nuestro mismo estatus social, de una persona de confianza, una persona que le hablamos de tú a tú, porque nuestra relación es cercana y sincera, no hay una relación de diferencia como de jefe a empleado o de cualquier otra cosa, de un súbdito a un rey, pues entonces usamos el verbo o la palabra griega erotao, porque estamos al mismo nivel. Sí, sin embargo, por poner un ejemplo rápido, nosotros vamos a pedirle algo al presidente del gobierno español, como es un hombre que está en autoridad por encima de nosotros, pues tendríamos que usar el verbo. Si esto es así, ¿cómo habríais pasado vosotros la noche? Habríamos cogido el móvil, ¿verdad? Rápidamente. Oye, asegúrate, ¿está mi niño sano? Ay, pero no había móvil. Bueno, voy a mandar un mensajero. Para que vaya el mensajero, voy yo. Aquel hombre había creído la palabra de Jesús de tal manera que pasó la noche entera hasta que al amanecer del día siguiente pudo coger su carro o lo que fuera con lo que viajó
y se trasladó otra vez a Capernaum, donde él vivía. Y yendo de camino a Capernaum, dice que salieron sus siervos cuando ya llegaba a su casa para decirle que efectivamente su hijo había sido sanado y lo había sido hora en la que Jesús le había dicho, ve, tu hijo vive. Esto es una fe impresionante. Esto es una fe verdaderamente increíble. Si esto no fuera la palabra de Dios, ¿os lo creeríais? Yo creo que esto es un cuento de superhéroes. ¿Sí? Para mí, esto, si no fuera la palabra de Dios, sería un magnífico cuento de superhéroes. Porque este hombre es un héroe. No es un héroe, es un superhéroe. Un hombre que su hijo está a punto de morir. En el griego es mucho más extremo aún la expresión. Está al borde de la muerte. De hecho, él cree que si Jesús no va, no lo va a volver a ver vivo. Era un momento desesperante. Último, extremo. Y sin embargo, aquel hombre cree la palabra que Jesús le ha dicho. Ve, tu hijo vive. Y decide quedarse la noche entera durmiendo, suponemos, o como fuera, esperando a poder salir al día siguiente para volver a su casa y ver con sus ojos lo que él ya había creído como una realidad. Él no tenía que ver a su hijo con sus ojos físicos, porque ya lo había visto con sus ojos espirituales, porque está en la fe, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué lástima que nosotros en tantas y tantas ocasiones necesitemos ver, aun siendo discípulos del Señor, como decimos que somos, que yo no lo dudo, necesitamos ver. Pero el Señor nos ha prometido, se lo dijo ya a sus discípulos, a Natanael, por ejemplo, y eso va también para nosotros. Cosas más grandes que estas veréis. O sea que nosotros estamos en la misma disposición de este hombre de ver cosas que verdaderamente son increíbles. Increíbles. Ya termino con otra cosa que me parece también muy interesante de este texto. Si este hombre es un superhéroe y le podemos poner nombre, pues yo creo que la jugada nos sale casi perfecta, o al menos para mí creo que me sale casi perfecta. ¿Es importante el nombre? Bueno, no en gran manera, pero nos va a decir mucho su nombre, si es realmente él, de lo que pasó en su vida después de esto. Bueno, el primer detalle que sabemos que pasó es el versículo 53, ¿verdad? El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Y qué pasó? Y creyó él con toda su casa. Qué magnífico es esto que nos narre el evangelista Juan, que no solamente creyó él, sino creyó toda su casa. Mirad, nosotros en nuestras casas tenemos un papel importantísimo. En nuestras casas que aún nuestros maridos, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestros hermanos, aún siguen sin conocer al Señor, tenemos un papel importantísimo. Aquel hombre llevó a cabo aquel papel. Aquel hombre dio testimonio, testificó lo que había pasado. Claro, vosotros me diréis, hombre, Juanmi, ¿no van a creer, jolín, con el milagro que había pasado si su hijo había estado enfermo a punto de morir y ahora estaba sano? Sí. ¿No hemos vivido nosotros milagros? ¿No? ¿Quién de nuestra casa podría levantar la mano y decir que no ha vivido un milagro? Muchos de nosotros hemos vivido milagros en nuestras casas, pero la responsabilidad de dar publicidad, en el buen sentido de la palabra, de dar la gloria al Señor por ese milagro, es nuestra, es tuya y mía, para poder decirles a otros, esto es un milagro. Dios lo ha hecho. Dios solo lo podía hacer y Dios lo ha hecho para gloria de su nombre. Porque haciendo eso estamos cimentando para que el resto de nuestra casa pueda creer. Hoy están pasando cosas en nuestra congregación en distintas familias y estamos orando para que el Señor obre un milagro. Pero ese milagro no solamente es un milagro físico, queremos un milagro espiritual también. Un milagro de sanidad, no solamente física en cuanto a restablecimiento de la salud, sino de la salud espiritual.
Y ese papel lo cumplen aquellos que están integrados en esas familias que están pasando por esa dificultad. Tienen ese privilegio de poder hacerlo. Y nosotros como congregación, como hermanos suyos, como miembros del cuerpo, estamos orando, apoyándoles, sustentándoles en esto para que puedan llevar a cabo y ver que toda su casa ha creído en el Señor por lo que ha pasado. Tuvo sus resultados y no solamente esto. Mirad, investigando, leyendo acerca de esto, de si había alguna manera de tratar de sacar el nombre de esta persona, que ya es difícil, se encuentra uno con un detalle que aparece en el Evangelio de Lucas magnífico, magnífico. Y que para mí, me vaya a permitir, yo estoy casi convencido que este es el hombre. Este es el hombre de Juan 4. Y ahora vemos cómo vivió su casa después de aquello. Porque lo importante no es que sucedan milagros en nuestras familias y en nuestras casas. Eso van a suceder, habrán sucedido y sucederán. Lo importante es cómo manejamos nuestra casa después de aquello. Si habrá un antes y un después. ¿Estáis entendiendo esto? Si verdaderamente va a haber un antes y un después de lo que Dios haga en medio de nuestra casa. Si aquello verdaderamente va a fructificar para el resto de nuestras vidas como familias, como matrimonio, como padres, como hijos, como hermanos. Si verdaderamente aquello nos lo vamos a guardar como hacía María en su corazón y vamos a meditar en ello seguramente el resto de nuestras vidas. O será un milagro más, o será una bondad más de nuestro Señor. No. Este hombre, este superhéroe, llevó seguramente a mucho más lo que había pasado en su casa para que aquello no quedara en el olvido y para que aquello verdaderamente pudiera, de alguna forma, honrar al Señor que había sanado a su hijo. Mirad lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 8, a partir del versículo 1. Bueno, yo creo que muchos de nosotros, casi todos, si no todos, sabemos que Jesús fue atendido por un grupo de mujeres en su ministerio, ¿verdad? Hubo un grupo de mujeres que siempre estuvieron ahí de alguna forma tratando de atenderles en sus necesidades, porque como Jesús dijo, él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y entonces hay un grupo de mujeres que siempre de alguna manera están intentando atender las necesidades físicas o materiales de Jesús. Y dice, y nos encontramos con esto en Lucas 8, para que quede ahí como privilegio, como una forma de honrar el nombre de estas personas, porque Jesús no pasa ni un trabajo que hagamos para su nombre en vano, dice Pablo en 1 Corintios 15, 58, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino que todo trabajo que hagamos para honrar al Señor va a quedar escrito. Mirad, si esto es así, que los evangelios en este de Lucas se nos dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Bueno, tenemos aquí un detalle, intendente de Herodes, un oficial del rey. Y dice que era Juana, la mujer de ese intendente u oficial del rey, quien estaba entre el grupo de mujeres que servían a Jesús en sus necesidades y le servían de sus bienes. Le servían de sus bienes seguramente porque eran mujeres que tenían cierto poder. Coincide todo con lo que hemos leído antes. Entonces a mí me parece magnífico que haya aquí ¿cómo se llamaría esto, no? Este honor para estas mujeres y aparezca aquí Juana, si es la mujer de Chuza, y Chuza es aquel hombre del que habla Juan 4, a mí me parece algo magnífico, verdaderamente magnífico. Y no solamente aparece su nombre aquí, sino que si nos vamos al Evangelio de Lucas mismo, en el capítulo 24, hay una forma más de honrar la memoria de aquellas mujeres, que está en el versículo 10, cuando tiene lugar la resurrección, que dice Lucas 24, 10, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Eran María Magdalena y Juana, otra vez, y Juana, en el día de la resurrección también estaba allí. Por lo tanto, el milagro que había tenido lugar en la casa de
chuza si es que este hombre del que hablamos en Juan 4 tuvo consecuencias. No solamente su hijo fue salvado de la muerte física, sino lo que si cabe es más importante, su casa fue salvada de la muerte espiritual. Y todos aquellos creyeron en Jesús. Y no solamente creyeron en Jesús, sino que a raíz de aquel milagro, sus vidas cambiaron por completo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el Señor, que no para de realizar milagros en medio de nosotros, en medio de tu vida, de mi vida, de nuestros matrimonios, de nuestras casas, de nuestra familia, estas cosas no pueden caer en saco roto. Tienen que dar frutos de labios que confiesan su nombre, como dice la palabra. No paremos de confesar a aquel que es el autor de nuestra salvación, pero también el autor de tanta y tanta misericordia sobre nuestras vidas. Y nuestra fe puede ser perfeccionada. Está en nosotros el que sea perfeccionada. Es el Señor Jesús quien quiere perfeccionar nuestra fe. Nuestra fe, la tuya y la mía, son defectuosas. Seguramente nuestras fe deja mucho que desear, seguramente que sí. Pero Jesús no nos lo va a reprochar si vamos a Él con un corazón rendido, humillado y sabiendo que Él puede llevar a cabo la obra que Él solamente puede realizar. Nada más, espero que el Señor bendiga a cada una de nuestras casas, a cada una de nuestras vidas y que el milagro más portentoso que ha pasado en cada uno de nosotros que estamos aquí, que ha sido la salvación, los que hemos creído en Cristo Jesús, no hay mayor milagro que este, porque ya hemos pasado de muerte a vida, lo propaguemos y honremos al Señor para que otros puedan creer por la palabra de nosotros. Que Él sea la gloria. Bueno, gracias a Dios por las palabras que nos ha traído hoy. Y vemos cómo el Señor nos trae cada domingo las palabras que necesitamos cada uno de nosotros. Bueno, darle la bienvenida a Steven, Marta, Dani, Noemí, también a Alberto y Sirena. También le damos la bienvenida a Marta, Steven, a Noemí, a Dani, a Sirena y a Alberto. Por eso de unos y otras y unos, que no digamos. Bueno, estamos muy contentos de que estéis aquí con nosotros. No nos hemos olvidado de ustedes durante todo el tiempo. Este tiempo habéis estado en nuestro corazón y estáis en nuestro corazón, pero es una alegría muy grande poder no abrazaros, porque no os podemos abrazar, no os podemos dar un beso, pero sí codearnos con ustedes por la alegría de veros y de que estéis bien sobre todo. Simplemente anunciaros estas semanas, como sabéis, las reuniones siguen siendo, han sido cortadas, no hay reunión de oración, no hay reunión de estudio y sí tendremos la reunión el domingo a las 11, ¿vale? A las 11:30. Así que nada, no hay nada más por ahí especial que decir, ¿no? Bueno, sí, la ofrenda que está aquí, para cuando ahora terminemos y salgamos, el que tenga deseo de ofrendar, pues puede ofrendar. Nos vamos a despedir en oración para que tengamos un tiempo para saludarnos con nuestras distancias permitidas. No podemos acercarnos, no podemos abrazarnos, pero bueno, eso es lo que hay. Separadito, pero nos podemos saludar y abrazar. Le voy a pedir a Isabel que quiere para despedir la reunión. Padre, después de estas palabras que hemos escuchado, ¿qué más podemos decir, Señor? Yo solamente quiero decir que te doy muchas gracias porque tú has utilizado a Juanmi, Señor, porque te hemos podido ver y notar, Señor, porque realmente todos hemos pasado en nuestra vida por momentos en los que hemos tenido que ser héroes y lo hemos sido porque tú has estado con nosotros, Señor. Ahora le toca a dos hermanas nuestras, Señor, que son dos heroínas, Señor, no porque sean más especiales,
como dice Juanmi, mujeres normales y corrientes, pero con una fe grande, Señor. Una fe puesta en ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para seguir haciendo nuestra parte, Señor, seguir orando, seguir, que nos dé sabiduría, Señor, para decirle las palabras que ellos necesitan en estos momentos, Señor. Utilízanos a cada uno de nosotros, Señor, como ya lo estás haciendo, Señor. Gracias porque nos escogiste del mundo, Señor, siendo seres miserables e insignificantes, Señor, pero hoy somos hijos tuyos, Señor. Te damos gracias por ello y porque sabemos que con esa fe, Señor, que muchas veces es defectuosa y que es pequeña, Señor, pero sabemos que tú puedes hacer que sea grande, Señor, y que salgamos de cualquier situación que estemos, Señor, con tu fuerza, Señor. Gracias, Señor, te vuelvo a dar por la fuerza que le estás dando a Mari y le estás dando a Pilar, Señor, porque ya están siendo testimonio en su casa, Señor, y porque nosotros confiamos y tenemos fe en que su casa va a ser salva, Señor, y vamos a ver los resultados de todo eso, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.